Hola, que Dios te bendiga. Bueno es poder compartir una vez más una nueva palabra de Dios y, como siempre decimos, empezar una serie, terminar una serie más de estos mensajes que nos bendicen en la palabra de Dios. Eh, yo te voy a pedir, si estás escuchando por primera, por segunda, por tercera vez, que te suscribas al canal, le des like a esta palabra, a estos mensajes, que los compartas con alguien que necesite un mensaje de fe, un mensaje de Dios, una palabra de Dios. Pablo decía en sus cartas, en la palabra de Dios, la Biblia nos dice que a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros, los creyentes. Y una palabra de Dios puede hacer la diferencia y puede transformar y cambiar la vida, porque es esto lo que hace Jesús. Cambia y transforma y da nueva vida al Señor Jesús. Hoy vamos a cerrar la serie de los 4 reyes de Israel. Vamos a hablar de David, el rey de Dios. Saúl era el rey del pueblo, era el rey conforme al corazón del pueblo y elegido por el pueblo, aunque Dios lo eligió a Saúl y lo estableció sobre el pueblo de Israel. Este rey, David, fue elegido por Dios porque es un rey conforme al corazón de Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios a través de la línea del rey David. Vino el Mesías, el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo. A través del rey David vino el heredero del trono verdadero del rey David, el Señor Jesús. El rey de reyes, el Señor de señores, el Hijo de Dios. Y vamos a estar leyendo en esta hora esos 2 pasajes bíblicos que nos hablan del reinado de David. Dice la Biblia en 1 Samuel 16:11, si tenés una Biblia puedes leer conmigo. Dice así la palabra. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y un salmo de David después, vamos a estar leyendo también, que escribiera después David, dice en Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y vos después léete todo el salmo completo para disfrutar de esta bendita palabra de Dios. Y aquí nosotros vamos a meternos en el mensaje de la preparación para ejercer como rey. ¿Cómo Dios te prepara a vos para reinar? Reinar a través de permitir que el Señor Jesús reine en tu vida, y en el Señor Jesús vos reines sobre todas las situaciones de tu vida, todo esté sometido bajo el control de Dios y por ende todo esté sometido bajo tu control en ese sentido. No que las circunstancias te manejen a vos, sino que vos manejes a las circunstancias, ¿sí? Pero cómo Dios nos prepara para que se cumpla en nosotros Romanos 5:17, que muchas veces hemos citado en estos mensajes. Vos después léelo, repasalo, meditalo, léelo muchas veces hasta en poder incorporar bien la enseñanza de esa palabra de Dios. Dios nos llamó, y Dios nos llamó a reinar porque la Biblia dice que Dios nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y reinaremos sobre la tierra. Que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real y sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo de Dios y ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hemos reconocido que Jesús en la cruz del Calvario murió y pagó por nuestros pecados, y Él resucitó a los muertos y ha venido a nuestras vidas, nos ha perdonado, nos ha hecho hijos de Dios
y nos ha dado vida eterna, porque Él resucitó y vive, nosotros vivimos en Él. Y Él dentro de nosotros nos da el poder de reinar. Si no lo has recibido, si esta no es tu esperanza, si esta no es tu confianza, ahora, en este mismo momento, vos lo puedes hacer en tu corazón, y Dios que mira los corazones entra en tu vida y perdona tus pecados, te da vida eterna, te hace un hijo de Dios, te da nueva vida y empezás una relación con Él. Y es una relación de reino, es una relación de reinar. Pero, ¿cómo Dios nos prepara para ser efectivos en reinar? David, automáticamente, que fue elegido para reinar, ¿empezó a reinar? ¿Fue rey? La respuesta es no, porque había un rey todavía vigente y saliente, que era Saúl, que tenía que darle lugar, mejor dicho, Dios tenía que darle lugar a través de Saúl para que reine David. Saúl no estaba dispuesto a perder el reinado. Ya había sido desechado por Dios, pero faltaba que Dios, quien había establecido a Saúl, sea el mismo Dios quien lo quite. Y no lo iba a hacer David por sí mismo. O sea, eso sería una rebelión, eso sería una conspiración. A David se lo hicieron, pero él jamás lo iba a hacer. Lo vamos a ver en este mensaje contra Saúl. Tendría que ser intervención de Dios. Para que David empiece a reinar, alguien tenía que salir, dejar vacante el trono, y ese era Saúl. Y David tenía que esperar su turno en su momento. Pero mientras tanto, Dios lo entrenó a David para reinar, como Dios nos entrena a nosotros para reinar. ¿Cómo lo hace Dios? Bien, primero, Dios nos entrena para reinar. Dios nos entrena en el área de las batallas personales. Una vez un pastor, amado, conocido, querido, dijo: conquista algo, por lo menos conquista tu gripe. Es que la idea tiene que ver con conquistar todas las áreas y empezar a conquistar de a poco áreas en nuestra vida que todavía sabemos que no está bajo el control de Dios y menos bajo el control de nosotros mismos. David fue, dice la Biblia, pastor de ovejas. Y la misma Biblia dice que él, mientras cuidaba las ovejas de su padre, si un oso venía y si un león venía, él iba, corría atrás de ellos, y ese león arrebataba a la oveja, mataba a ese oso, mataba a ese león, arrebataba a la oveja de la boca de esos animales feroces y salvajes y la mantenía a salvo. Y Dios lo había entrenado en esas batallas privadas donde nadie era testigo, salvo las ovejas y Dios. Pero no había un hombre allí que esté siendo pueda dar testimonio, atestigo de lo que Dios estaba haciendo en David. Pero Dios registraba y Dios veía cómo iba siendo entrenado en el campo de batalla para que cuando llegue el momento de pelear y llegue la promoción de Dios, Dios tenía a un hombre listo para guerrear, pelear y triunfar como pasó. ¿Sí? Después, cuando llegó el momento de la promoción, porque cuando Dios te hace lugar, Dios te promociona. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de darte victoria en las batallas difíciles de tu vida. Mira, tanto había sido ungido poderosamente David, capacitado por Dios y el poder del Espíritu Santo que había venido sobre él, y tanto había sido entrenado por Dios David, que cuando llegó el momento de pelear con el filisteo, él sabía que iba a tirar con su onda dirigida bajo el poder, la dirección y la unción de Dios, su onda, y iba a cortar un pelo a 30 metros, un pelo lo iba a cortar al medio. Era demasiado difícil que le erre al gigante. Y la unción de Dios y el entrenamiento de Dios sobre David hizo que él tire su onda, venza con una piedra y una onda a Goliat, el filisteo, le dé en la frente, lo derriba en el campo de batalla, le corte la cabeza, y Dios le dio victoria, ya no a nivel individual, sino ahora a nivel de ejército. Un hombre librando una batalla por un ejército completo y ganando. ¿Pero por qué? Porque David había sido entrenado antes. Por eso es que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestra bendición. Alguien dijo: lo que te duele a vos mismo, lo que te duele en tu carne, es amigo de tu propósito en Dios. Todo lo que aparentemente nos duele es bueno porque Dios lo usa para formar nuestro carácter y darnos esa característica, esa valentía, ese carácter de ganadores y de vencedores. Entonces, vamos a poner y a enfrentar todo lo que está
desfasado en nuestra vida, vamos, todo lo que es lucha, todo lo que es problema, todo lo que no está bien acomodado, vamos a enfrentarlo en Dios, vamos a ponerlo en las manos de Dios y vamos a permitir que mientras confiamos en la palabra de Dios, mientras obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos dé victoria. Primer lugar, entonces. En segundo lugar, Dios nos entrena en el área de la vida del reino. ¿Cuándo? David ganó contra Goliat filisteo. Saúl preguntó, ¿de quién es hijo? No que no conociera a David, sino que quería saber de quién era hijo para ver si Isaí era alguien encumbrado, si era alguien guerrero, si él era alguien peleador, si él era vencedor, si tenía antecedentes militares de renombre como para que... No, le dijeron, es David, el hijo de Isaí, de la tribu de Judá, en Belén. La cuestión es que la Biblia dice que Saúl, el rey saliente, que hablamos en el mensaje pasado, lo podés ver de aquí, lo llevó a su corte y a su palacio y al reino ya como un escudero, como un paje de armas, como un escudero real. Y ahí David vio cómo es la vida del reino, cómo es la vida dentro del palacio, cómo se mueve un rey en el protocolo del reino. ¿Por qué? Porque después David como rey tenía que ocupar ese lugar y él tenía que hacer lo que ahí adentro tenía que hacer y no debía hacer ahí adentro en el reino lo que no debía hacer y tenía que aprenderlo David. Y así es Dios, nos relacionado con esto que yo te estaba diciendo, en todas las áreas de nuestra vida nos entrena cómo reinar y cuáles son los principios escritos en la palabra de Dios del reino para reinar en todas las situaciones de la vida. Dios nos entrena en la vida del reino. Esa es la aplicación. David sabía que tenía que hacer. David también sabía lo que no tenía que hacer como rey. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado antes. ¿Sí? Dios a los hombres, insisto en este punto, Dios lo formó 30 años a Jesús. El Dios hecho carne en su carpintería para que en 3 años que duró su ministerio cambie el mundo. Dios en el anonimato formó en un silencio a Juan el Bautista para que después se manifieste Israel y él sea el que prepare el camino delante de Jesús en el nombre del Señor. Le prepara un pueblo bien dispuesto, como dice la Biblia. Dios formó a Pablo, el apóstol de los gentiles, en la escuela de Gamaliel, fariseo, y en la doctrina, y vos decís, ¿cómo? Pero con eso, sí, Dios lo fue formando en el anonimato de la religión de sus padres, para que cuando llegue el momento, la gracia, el regalo inmerecido de Dios y el favor de Dios llegue sobre Pablo, el apóstol, y transformado ahora por el poder de Cristo, anuncia a Cristo a todas las naciones de la tierra. Dios nos prepara en la vida del reino. Prepárate a ser preparado por Dios. Dios nos entrena en el área del liderazgo eficaz. Mira, hay un pasaje muy interesante que a mí me llama la atención. Cuando un espíritu malo de parte de Dios, o sea, cuando Saúl el rey estaba bajo influencia del enemigo de nuestras almas, de Satanás el diablo, influencias demoníacas, y bajo depresión, bajo angustias, y en definitiva le faltaba el respaldo de Dios. Dios lo había desechado, le faltaba la unción de Dios, lo que llamamos la unción de Dios. ¿Le faltaba qué? Que Dios esté con él. Y cuando Dios no está con uno, todo se hace difícil, la vida se hace difícil. Y solo le daba alivio a Saúl la música de adoración que David con su alud, con su laúd, con su lira, con su instrumento de cuerda tocaba para aliviarle. Dios le daba reposo a Saúl a través de la adoración y de la música de David. Pero habíamos dicho en el mensaje pasado que Saúl odiaba y tenía celos de David. Y muchas veces quiso tirar su lanza, y de hecho dice la Biblia que lo hizo, tiró su lanza contra la pared, queriendo enclavarlo a David contra la pared. Y David se escapaba, porque aparte de adorador, era ligero también de piernas. Y se escapó.
Y la misma Biblia nos dice que cuando David se escapó de Saúl, y lo vamos a dejar porque este es el último punto, el punto siguiente, se escapaba de la persecución porque Saúl procuraba la muerte de David. Empezaron sabiendo que era el futuro del rey de Israel. David empezó a seguirlo gente, pero la clase, ¿cuánta gente lo seguía? 400, pero la clase de gente que lo sigue, lo interesante es qué clase de liderazgo tenía. Alguien dijo, si querés ver si sos buen líder, fíjate, mira para atrás y fíjate quién te sigue. A Jesús lo siguieron al principio unos 12, documentados, muchos, pero unos 12 que lo seguían de cerca, y hay 3 que eran íntimos, Pedro, Jacob y Juan. En David dice la Biblia que al principio eran 400, y después dice la Biblia que eran 600, pero que ya habían empezado a recuperar su confianza. ¿Por qué? Porque los primeros 400, que fue el primer ejército de David, el primer grupo que David, el rey, lideraba, eran los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu. Mirá qué características que tenía esa gente. ¿Cuál era la iglesia, entre comillas, del rey David? Los endeudados, los afligidos, los amargados de espíritu, los deprimidos, los que no calificaban para este mundo, era el ejército de David. Y la misma Biblia nos dice que nosotros no somos competentes en nosotros mismos, que miremos nuestra elección en nosotros mismos, que no somos muchos sabios ni muchos nobles. Dios, y es verdad, aunque le duela a nuestra carne, aunque te duela a vos y me duela a mí, es verdad lo que Dios dice, que a los débiles de este mundo, a los pobres, a los menospreciados y a lo más vil, Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios aún a los sabios de este mundo escoge, pero los hace como que son viles delante de Él, porque en su presencia todo cae. Acá el único que verdaderamente tiene el valor total, y sin Él nada se mueve, menos nuestra vida. Sin Él nuestra vida no tiene sentido, es Dios. Y Dios nos eligió para una obra tan grande, tan gigantesca y tan magna, que acá lo importante es Él. Eso Dios te lo dice a vos y me lo dice a mí, ¿sí? Dios nos entrena en el liderazgo eficaz para que aprendamos a tratar con amor, con compasión y con misericordia a la gente. Porque Dios, después en David, tenía que hacerlo con todo un pueblo, no con 400 hombres, sino con todo un reino, con toda una nación entera. No se tenía que olvidar David del amor, de la compasión y de la misericordia. Y por último, Dios nos entrena en el área de las persecuciones, en el área del rechazo. Mira, Jesús hacía milagros y Jesús hacía una misma obra. Por esa misma obra, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que decían, es bueno. Y otros, por esa misma obra, decían, no, no es bueno. Engaña al pueblo y tiene demonio. Está fuera de sí, ¿por qué lo oyen? ¿Puede un endemoniado abrir los ojos de un ciego? Y la gente tenía disensión entre ellos mismos acerca de Jesús por una sola misma obra que el Señor Jesús hacía. ¿Sí? Esa obra era sencillamente el venir a hacerse carne, venir a morir en la cruz del Calvario, sanar enfermos, dar un mensaje de vida, perdonar pecados, levantar muertos, limpiar leprosos. Y esa obra está englobada en varias horitas, digámoslo así, ¿no? En una sola gran obra en varias áreas. Pero ese era el mensaje del Señor Jesús y esa era la obra del Señor Jesús. Y eso traía disensión en la gente. Porque nunca vos y yo, ni el Señor Jesús lo hizo, le pasó, nunca vamos a agradar a todos. Por eso es que siempre tenemos que agradar a Dios. Porque siendo siempre la misma persona, eso va a traer disensión en la gente. Nunca vamos a agradar a todos. Mira, a David le tuvieron celo y a David lo persiguió Saúl hasta matarlo. Pero David tenía algo en su corazón, que en esos momentos el Salmo 34 fue escrito en una de esas persecuciones que yo te estoy hablando. Y él, aún así, con todo y todo, en medio de esa situación, por eso es que el Espíritu Santo de Dios lo ponga en tu corazón, eso también, y en mí.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó. No lo dijo en un estado de comodidad, sino en un estado de persecución. Que Dios nos imparte ese espíritu de David, esa fe, esa influencia, ese coraje, esa gracia, que la gracia de esa unción nos capacite para responder a la vida y a las persecuciones y al rechazo y a todos los problemas de la vida como lo hizo David. Cuando Dios entregó a Saúl en las manos del rey David, los que le seguían, esa gente que yo te dije que le seguían, dijeron, mirá, aquí el día en que Jehová ha entregado a tus enemigos en tu mano. Bueno, David, tomá venganza por a vos mismo, uno menos de la tierra, quítalo. Pero David no iba a ocupar el reino por él mismo, no iba a matar él el rey para ocuparse como rey. Dios había puesto a Saúl, Dios tenía que quitarlo. Y él dijo, mi mano no será contra él. De la boca y de las manos de los impíos sale la impiedad, mi mano no será contra él. Efectivamente fueron los filisteos quienes sacaron, por designio del Señor, ya el Señor lo sabía todo verdaderamente, ¿verdad?, a Saúl de esta tierra. Entonces, así Dios nos está entrenando para reinar. Si vencemos en estas 4 áreas, Dios es porque nos está entrenando para vencer y reinar. Si vencemos en el área de las batallas personales, si vencemos en el área de ser preparados para la vida del reino, si vencemos en el área del liderazgo eficaz y podemos servir a la gente en amor, ser de bendición a la gente, inspiración y estímulo, y levantarle el nivel de vida de la gente, si podemos vivir y ser entrenados en el área de las persecuciones personales y el rechazo y el dolor y poder superarlo, estamos siendo entrenados por Dios para reinar. Saúl, cuando reinó, jamás se hizo cargo de buscar el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. De regreso a Israel y había sido tomado por los filisteos, nos dice la Biblia en 1 Samuel 4. Lo primero que hace David cuando se establece en el reino y expande sus dominios es manda a buscar otra vez la presencia del arca, manda a buscar otra vez el arca del pacto de la presencia de Dios y dice, Dios tiene que estar en medio de Israel porque mientras yo sea rey en Israel, Jehová va a ser el único rey de esta tierra. Y David tenía un corazón de adoración para Dios. Mientras yo sea rey de Israel, Jehová Dios será el único rey aquí en Israel. Y en 40 años de reinado, David jamás perdió una batalla. Por eso David es el rey de Dios. Ese es el estilo de reinado que vos y yo tenemos que tener en el Señor Jesucristo. La pasión por el Señor. Un adorador en vida. No de 2 horas de canciones en el culto, en la iglesia, y después vivo mi vida. Mira, termino. Este mensaje y esta palabra que digo ahora en este mismo momento no es para los que están escuchando el mensaje porque de hecho lo están escuchando. O sea que no se aplica, pero quiero mostrarte algo. Mira, yo estoy sembrando la palabra, pero si yo sembrara la palabra y te pasaría el mensaje y te digo, bueno, escuchalo, y te mando el link del mensaje, sembraría la palabra, abriría la tierra, pondría la semilla, cerraría la tierra y yo mismo trataría de hacer la obra de la siembra y de la cosecha por mí mismo. Es como que decir, mira, voy a predicar, te llamo por teléfono y llamo por teléfono a cada una de las personas y decir, che, voy a predicar. Venía a escuchar la palabra. Che, voy a predicar. Venía a escuchar la palabra. Che, voy a predicar. Y Dios no nos llamó, Dios no me llamó eso, sino a sembrar la semilla. Por eso es que no estoy compartiendo personalmente ahora el mensaje ni a través de WhatsApp, ni a través de Messenger, ni a través de... No, lo subo a YouTube, lo subo a la página de Facebook y lo subo a mi cuenta de Facebook. Nada más. Y el que lo escucha, lo escucha. Y el que lo escucha y lo recibe, lo comparte, como yo dije al principio. Y el que no, bueno, que Dios le bendiga. Yo sigo adelante. Estaba dudando de seguir con los mensajes o no, pero por esos 3 o 4 o 5 que escuchan el mensaje, hay que seguir para ser de bendición a esa gente.
Mira, nos gustan las victorias, nos gusta la vida del reino, el lujo, la pomposidad, la riqueza. Nos gusta el liderazgo eficaz, pero no nos gustan las persecuciones. Y cuando llega eso decimos, ay no, acá esto no me gusta mucho, esto de las persecuciones, esto de sufrir, esto de no ser aceptado, rechazado, mejor no. Pero nos perdemos en ser entrenados para el mejor propósito que existe, que hay, espiritual, físico, para la eternidad y para esta tierra. El propósito del reino, el propósito de Dios, el propósito de que reinemos en Dios espiritualmente. La clave de David tiene que ser tu clave y la mía. Mientras yo viva, mi anhelo va a ser estar cerca del arca del pacto de la presencia de Dios. Mientras yo viva, Dios va a ser el rey en mi vida y Dios va a reinar en todas las situaciones de mi vida. Y mientras Dios sea rey, yo sé que en ninguna batalla yo voy a perder, porque Él las va a ganar por mí. Señor, yo oro para que esta palabra sea de bendición. Los que no han recibido al Señor Jesucristo, que te reciban como Señor y Salvador personal. Y danos el corazón adorador de David, obediente a ti, y que tengamos celo y pasión y búsqueda amante del arca del pacto de tu presencia, que tú seas Rey, que te establezcamos a ti como el único Rey de nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima con una nueva serie.